mucha, pero los obreros son pocos. Vámonos a Mateo para comenzar este servicio y darle gracias a Dios. O mejor dicho, para comenzar la palabra. Porque el servicio comenzó con la primera alabanza o adoración que salió de nuestras bocas. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35, voy a leer hasta el 38. Vamos a ponernos en pie para hacerle reverencia a la palabra de Dios. 9, comenzando en el 35, versículo 35. Vamos a ponernos en pie para hacerle reverencia a la palabra de Dios. Si podemos esperar en una parada de bus, 5 minutos por un bus o 10 minutos, el tiempo que sea, yo creo que podemos ponernos en pie por 2 o 3 minutos, que se demora la palabra de Dios así, haciéndole la debida reverencia a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Padre Dios Todopoderoso, gloria, alabanza y honor te damos. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, porque tú estás aquí. Tú todo lo ves, tú todo lo sabes, eres el único. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras los oídos y abras los corazones, Padre, porque los tiempos se acortan, Padre. Padre, danos la sabiduría para poder seguir y para poder seguir haciendo lo que es de tu voluntad, para así, Padre, poder un día llegar a tu reino. Gracias te damos. Amén. Siéntense, por favor. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo andaba por todas las ciudades enseñando en la sinagoga, o sea, enseñando en la sinagoga de ellos. Y entonces dice la palabra de Dios y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muchas personas hoy en día están enfermas y no son sanadas, ni son liberadas de las dolencias, porque no se han sometido al Señor Jesucristo, ni han escuchado la palabra. Pueden estar presentes, pero una cosa es estar presente y otra cosa es escuchar. Y tú sabes una cosa de que a mí algunas veces me causa tristeza. Me causa tristeza, sinceramente. Porque yo pienso y considero en lugares como, vamos a poner, el lugar donde yo nací, en Cuba, que cuando en el tiempo del comandante, supuestamente Fidel Castro, hacía un discurso, la gente tenía que estar en las plazas parado, o si no, escuchando a ese delincuente, yo le voy a llamar, escuchándolo 10, 12 horas, y en la iglesia no pueden escuchar 40, 50 minutos. Qué triste.
Entonces esperan ser sanados, esperan ser liberados. ¡Qué triste! El Señor todo lo sabe, todo lo ve. Ese sí que todo lo sabe y todo lo ve. Y dice la palabra de Dios que al él ver a la multitud, que en realidad estaban allí buscando de su presencia, él tuvo compasión de ellos y les sanaba, dice la palabra de Dios. Y les sanaba y le liberaba. Entonces fue cuando él dijo, la verdad es que mi pueblo necesita, pero pocos están poniendo atención. Él dice en la palabra en Apocalipsis en varias ocasiones, él dijo, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu está diciendo. Mis hermanos, yo les quiero decir, no estamos en momento para estar jugando iglesia ni estar jugando a lo que es el Señor. Nosotros aquí estamos presentes para dar palabras de verdad, y el que no quiere oír, que no pertenece aquí, sinceramente. Porque aquí se viene para recibir y para oír. Yo quiero que vayamos a estudiar el capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10 de Lucas. Viene siendo el mismo pasaje. Lo único que lo pone más preciso. Lo primero que dice, después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, después de que Él enseñó en el capítulo anterior, los que no son con nosotros, son contra nosotros. Eso quiere decir, los que no están aquí para recibir, están recibiendo del mundo y recibiendo del diablo. Entonces él dice que hay que sacrificar para seguir al Señor. Hay que sacrificar para seguir al Señor. Capítulo 10, versículo 1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. El Señor hoy en día no ha cambiado. Él está enviando. Él está enviando delante, porque Él viene pronto. Y Él está enviando delante de su venida, su segunda venida, a nosotros para que anunciemos lo que Él viene a hacer. Lo que Él viene a hacer. Ahora, muchos estamos fallando. Muchos estamos fallando y estamos durmiendo y estamos pensando que esto no es como es. Es lamentable. Porque tenemos la oportunidad, y cuando hay una oportunidad, si no se agarra y se apropia de ella uno, ya perdió. Entonces dice la palabra y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Aquí dice una palabra que Mateo no dice la palabra, por tanto, rogad. O sea, es un privilegio seguir al Señor. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo hace poco prediqué un mensaje de que dije por primera vez y lo afirmo. La palabra dice que el que sirve, sirve, pero el que no sirve, no sirve.
Y así mismo cuando lleguemos delante del Señor, Él va a decir, usted sirve, usted no sirve, usted sirve, usted no sirve. Los que no sirven, para el lago de fuego. Los que sirven, los que aquí han servido, sirven para el reino. Y los que no sirven. Entonces dice la palabra, y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. Sí, porque hay muchos, déjenme decirle, hay muchos, y esto es lo que quiere decir él. Hay muchos que cuando nosotros vamos a llevar el evangelio, tratan de desviarlo, por eso es muy importante de que usted sepa, conozca para poder seguir adelante. Y hay muchos que se pierden, porque hay muchos lobos allá afuera. Incluso hay muchos lobos dentro de las iglesias. Hay muchos lobos dentro de las iglesias. Qué lamentable, mi hermano, qué lamentable. Qué lamentable. Dice la palabra de Dios: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. O sea, no permita que te distraigan. Porque tú sabes, cuando uno saluda a alguien por el camino, ese alguien le va a traer y le va a abrir conversación, y uno se va a atrasar en lo que tiene que hacer. No permita que te distraigan, sino tú haz lo que tienes que hacer. Sigue adelante, no mires atrás. Tú sabes lo que le pasó a la mujer de Lot cuando miró para atrás, que se convirtió en estatua de sal. La palabra entera, desde el principio hasta el final, tiene muchos ejemplos. ¿Para qué? Para que nosotros nos venga el mal, no, para el bien nuestro. Y dice la palabra de Dios: en cualquier casa donde entréis, primeramente di, paz sea a esta casa. O sea, si tú estás entrando deseando lo mejor, la paz, estás entrando pidiéndole al Señor que venga lo mejor a su casa, que esa casa sea bendecida. Entonces dice la palabra: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Tú sabes una cosa, nosotros tenemos la costumbre de que si no se recibe la palabra en una casa semejante, entramos y tratamos de forzar y de introducir esa palabra y metérsela por la cabeza, por los oídos, por todos lados. Esto no es lo que la palabra me está diciendo. Tú haz tu trabajo, deja que Dios haga el de él. Pero la persona a quien tú le estás enseñando, predicando, a quien tú estás tratando de ayudar, si no recibe la ayuda, ya tú hiciste tu parte. Regresa la paz a ti y vive en paz. Porque con el único que tú tienes que estar bien es con el Señor. Amén. Así es. Amén. Entonces dice la palabra: y posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, no demandando de que te den no, lo que te den. Gracias, Señor, porque esto viene de ti
y yo lo recibo para mi bien. for my good. Amen. Dice la palabra, What it says. porque el obrero es digno de su salario. He's dignified with his salary. Y eso lo dice aquí en el versículo 7, porque el obrero, aquel que trabaja para el reino, así como el que trabaja para una compañía, para cualquier lugar, es digno de su salario. Pero el que no trabaja, The one who does not work, nada va a recibir. he's going to receive. No os paséis de casa en casa, dice la palabra. Oye, sé firme en tu propósito. Purpose. Porque el hombre de doble ánimo Is, man, nunca llega a ningún lado. he will never go to anywhere. No siempre las cosas van a ser como tú quieres. Not all things are going to be the way you want. Muchas veces tú quieres Sometimes you want. algo que no va a suceder, muchas It's veces. going to happen many times. Pero sí te quiero decir esto, But que I want to tell you this. aún esas veces Really, there's times. hacer para tu bien si es del Señor, si es dentro del propósito de Dios. Inside the purpose of God. El obrero es digno de su salario. The word here has dignified. No os paséis de casa en casa, o sea, si no estés mendigando de casa en casa. Aleluya. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Comed lo que os pongan delante. Lo que te den de ofrenda, comedlo. Comedlo. Da gracias a Dios. Cambia tu actitud para que tu corazón cambie y para que tú puedas recibir de lo alto. Porque déjame decirte una cosa. Lo que yo te puedo dar es temporal. No es nada permanente. No es nada permanente. Pero lo que el Señor te puede dar, eso sí es duradero. Eso sí es duradero. Es mejor recibir de Él. Yo siempre he dicho de que mi cheque Él es quien me lo firma. Mi pago Él es quien me lo da. Entonces dice la palabra de Dios, y sanar a los enfermos. Ya estoy haciendo la voluntad de Él. Ya entonces tienes tu poder en sanar a los enfermos, dice la palabra, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Yo les vengo a decir en esta tarde, mis hermanos, y algunos lo están cogiendo en juego, el reino de Dios está cerca. Yes, sir. Está cerca. Mucha gente se va a sorprender y en ese día van a querer y van a arrodillarse y van a, oye, muy tarde. No, Lord, thank you for your confirmation. Aquellos que están dormidos se quedarán dormidos. Y sanar a los enfermos que en ella hay. Después que tú cumplas con todo esto que el Señor te está diciendo en esta tarde, tú vas a tener poder de sanar. Y para tú tener el poder de sanar, tú tienes que ser sano. Tú tienes que ser sano. Porque sano significa liberado. Liberado de toda maldad. Tú tienes que ser sano. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Si la persona no es sana, cuando tú es sobre la persona
has orado y has prayed para sanidad, for illness. la persona no ha recibido The person hasn't received lo que el Señor ha enviado. what has sent him. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, And when they receive us, saliendo por sus calles, decid, when you get around the streets, you aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, porque el reino de Dios se te ha anunciado y tú no lo has recibido, por lo tanto tú no vas a ningún lado. going anywhere. No también digo no la pista. Lo sacudimos. Shred it off. Es lamentable porque uno que conoce, no quisiera que nadie se quedara. We don't want anybody to stay. Pero yo tengo la plena certidumbre que muchos se van a quedar. That a lot of people are El Señor dice, no todo el que diga, Señor, Señor, va a entrar en mi reino. come inside my kingdom. Porque hay muchos hipócritas que nada más están en la iglesia y están que escuchando por conveniencia. Because of convenience. Y conveniencia falsa. Which is false. Qué lamentable, That's very sad. qué lamentable. Very sad. Aún el polvo de vuestra ciudad Look at us from our sin. que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra Shred it off against vosotros. us. Pero esto sabéis, You must know this. que el reino de Dios That the kingdom of God se ha acercado a vosotros. come close to us. Esto sabéis que el reino de Dios ya está presente, está aquí. It is here now. Dijo el Señor, yo soy el camino, la vida y la verdad. El que no me acepta, el que no recibe mi palabra, nunca va a llegar al Padre. Come to the Father. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, For that city. que para aquella casa. Or for that house. Porque dice la palabra, tú y tu casa serán salvos. Your house should be safe. Safe. Entonces, aquí la palabra ciudad puede ser también tu casa, To be your house. porque comienza por ti. Because it begins by you. Pero eso crece, And that grows. eso crece. That will grow. Ahora, ellos salieron de dos en dos, fueron 70. 2 and 3, there were 70. En otra parte de la Biblia, Jesús mandó Jesus a los 12 discípulos. sends his 12 disciples. En otra ocasión, In another occasion. diciéndole e instruyéndole algo similar Something similar. en Mateo capítulo 10, creo que es. Chapter 10. Pero aquí en esta ocasión mandó a 70. Y otra cosa, dice la palabra The word. en el primer versículo. In the first verse. Después de estas cosas designó el Señor también a otros. Others. O sea, me está diciendo a mí, ya había enviado He had already sent a otros others. 70. 7. A otros 70. Another 7. El Señor te quiere enviar a The ti. Lord wants to send you. Quiere que tú seas parte de otros You should be part of others. 70. Ahora, estos 70 fueron. The 70 went. Estos 70 fueron. The 70 went. Y cuando regresaron, dice la palabra de Dios en el versículo 17, 6, 17. en el regreso de los 70, And in the returning from the 70. dice la palabra de Dios, volvieron los 70 con gozo. With a lot of joy and happiness. Mi hermano, yo les quiero decir, si usted está sin gozo, si usted está amargado, si usted está aburrido, si usted está adolorido, si usted está que todo le molesta, todo le... Oiga, Listen. haga lo que es del Señor. Do what is of God.
No permita que nada ni nadie le distraiga. or anything distract Si you. usted ve algo que le puede distraer, deséchelo, hágala como la palabra dice. Sacúdete el polvo de tus pies. Get off your feet. Y tú vas a ver que el gozo del Señor va a entrar en tu corazón. God is going to be in your heart. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Allí los 70 aprendieron que no hay nombre There is no name. mayor que el nombre de Jesús. No hay nombre que sea sobre Jesús. Jesus. Ese es This is el Todopoderoso. that's the Almighty. Ese es el gran yo soy. Yeah, I am. Ese es el único que tú necesitas. Y que si aún no le conoces, Still don't know him, le debes de conocer para que tú puedas so you can. tener el éxito que Él quiere que tú tengas. That he wants for you. Oye, déjame decirte, has tratado Have you por tried muchos años for many years de tener éxito sin nada de éxito. without victory? Pero But quiere seguir siendo igual. be the same. Qué inteligente es eso. How intelligent is that? Si yo no he recibido, And if I've not received, yo voy a ver qué es lo que yo he estado I haciendo want to see what have done. que no está It's bien not correct. para cambiar y poder Change so I recibir. can receive. Dice la palabra de Dios God, que en el nombre de Jesús that in the name of Jesus, aún los demonios se sujetaban. the demons will Entonces el Señor les respondió algo muy curioso. the Lord extends something very Fíjense serious. bien. Listen to this. Le dijo, He said, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. like Cuando tú te sometes y haces la voluntad de Dios, el fiscal, el acusador, no puede contra ti. the accuser cannot go against you. Yo no voy a entrar en detalle, pero yo he visto But I've seen hombres que men, el enemigo ha tratado de cegar. the enemy has tried to blind them. Mira, una vez vi un predicador, When I saw que yo creo que yo lo he contado otra vez. Una vez vi un predicador sin ojo. a preacher with no eyes. Oye, con un hueco. He had, Le sacaron un ojo they took away one jugando billar. when he was playing Le pool. metieron el taco They put por el ojo en una pelea. his eye, the ball. Para que él no pudiera seguir jugando y ganando en el billar. He played, Y le vaciaron el ojo. No tenía nada. he had nothing. Entonces él tenía un Or he had, ojo de cristal. he had a crystal eye. Y él se paró así detrás de un púlpito Behind the pulpit. y se sacó el ojo And he took the eye out, del cristal crystal y eye, lo puso en el púlpito. and he put it in the pulpit. Y entonces pidió que Therefore, las personas que estaban allí, que yo estaba allí presente también, que las personas que estaban allí sacaran su licencia, el documento que quisieran, y que viniera donde él y que le pusieran la mano sobre el ojo bueno, his hand over his good eye. tapándole el ojo bueno, y él con el hueco ese leía y te decía todo. With the hole in his eye, you could see and Ese es el poder de Dios. that's the power of God. Satanás quiere Wants la destrucción tuya. destruction, your destruction. Pero si tú de verdad estás buscando But if you're really looking, del Señor, hasta Satanás se tiene que tirar, porque Satanás es homicida, déjenme decirle. trying, Desde el principio él es un he is sujeto muerto. dead son. Entonces dice,
El Señor, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero tienes que estar en Cristo y tienes que obedecer lo que la palabra te dice y tienes que haber recibido la enseñanza del Altísimo, porque de lo contrario nada estás haciendo. Tú sabes una de las cosas que, oye, a diario más y más, y yo pido al Señor que toque esos corazones, pero a diario más y más yo veo la gente como tienen tiempo para beber, para fumar, para parrandear, y para el Señor no tienen tiempo. ¿Cómo se sentirá el Señor? Y entonces esperan de Dios lo que yo personalmente sé que no van a recibir. Pero no os regocije, dice el Señor, no os regocije. Porque tú sabes una cosa, aún haciendo todo esto, el Señor nos dice, siervo inútil, solamente tú has hecho lo que es de ti, mandado por mí a hacer. Tú no estás haciendo nada del otro mundo. Hay muchos predicadores que se saltan y se creen porque alguien sanó, porque oraron por esa persona, ya es motivo de exaltación. Y el Señor está diciendo, pero vean acá, ¿de qué se van a exaltar? Si yo fui quien sané, no fueron ellos. Entonces el Señor dice, pero el versículo 20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Aleluya. Cuando tu nombre está escrito en los cielos, entonces regocíjate. Regocíjate. Porque entonces tú vas a haber dejado lo que es del mal. Tú sabes que el mal, en estos días yo estaba orando, y el mal es como una epidemia que destruye, que mata, que destruye, que mata. Y tú sabes de que, vaya, no es causa de risa, pero sí da risa. Porque cuando el mal viene a la gente se lamenta. Pero cuando el mal te agarra y te comienza a podrir tu mente, no permite que el bien penetre en tu ser. Por lo tanto, tú nunca vas a reconocer el bien si tú tienes el mal. Nunca lo vas a reconocer. Qué lamentable. El mal te ciega para tú no poder ver el bien. El mal te tapa los oídos para tú no poder o escuchar o oír el bien. Por lo tanto, tú tienes que sacar el mal de ti. Y tú solo no puedes, solo con el Señor, solo con la palabra. Dice la palabra de Dios que en Juan capítulo 15, John chapter 15.
Dice la palabra de Dios, versículo 3. Verse 3. John 15, verse 3. Ya vosotros estáis limpios So we have already been cleansed por la palabra que yo os he hablado. up to now. Pero el Señor no está hablando hoy. The Lord is talking to us today. Y si no tenemos los oídos destupidos o Have our ears unplugged. destapados, no le vamos a estar escuchando y no nos vamos a estar limpiando. We're not being able to cleanse ourselves. Y definitivamente al reino de Dios no vamos a estar entrando. We're going to be entering the kingdom of God. ¿Qué es lo que se requiere? What is it that is Bueno, required? yo te voy a decir, I'm going to tell you. yo te voy a decir. I'm going to tell you. Se requiere que ya dejes de jugar, That you stop playing. que ya dejes de jugar Stop playing con el diablo, with the devil. porque el Señor todo lo ve. Because the Lord sees everything. Se requiere que tú What cambies, is it that you change? cambies y que ahora te hagas uno con Dios, You are with God. que la palabra de Dios The word of God. se retenga en tu corazón y que tú la cumplas. No solamente es para escucharla, Not only to hear it, es para cumplirla. and you must comply with Se requiere un cambio en tu vida. it. It requires a change in your life. Ya es suficiente tiempo It is enough time now de that estar viviendo you will start living en los barrios de angustia, en los barrios de hambre, of hunger. en los barrios de lepra, y es hora de salir It is time to come out y recibir lo que de Dios es. and receive what is from God. Porque Dios está, déjeme decirle, a la vuelta de He's just la around esquina, Wow. a la vuelta de la esquina. Bastante tiempo Él nos ha dado y la palabra nos dice, And the word says, oye, listen, no piense de que por el tiempo que yo te he dado the time that I have given you, no voy a cumplir lo dicho. I'm not going to comply what is said right. Yo voy a cumplir lo dicho. I'm going to comply what I said. Yo lo que soy paciente para ver Meaning that I'm patient to el máximo número the maximum number de que that I pueda entrar al reino. come to my kingdom. El Señor ha puesto reglas The Lord has put rules, y esas reglas son para cumplirse. and those rules must be complied with, Así como en todo. like in everything. Los gobiernos ponen reglas, tú no los cumples, That are complied with, pagas el castigo. and you pay for the punishment. Así también Therefore, el gobierno celestial the celestial government ha puesto reglas. has put rules. No los cumple, You don't comply with them. pagas el castigo. ¿Cuál es el castigo? Which is the punishment? El infierno. El lago de fuego Lake of fire que arde a todo momento. is always burning. Amén. Amen. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Yo no sé I don't know. a cuántas personas, porque yo no soy Dios, pero Dios sí sabe God knows. a cuántas personas esta palabra le habrá llegado. Yeah, this word has come. Ni voy a llamar a nadie aquí adelante, For anybody to today. pero sí voy a hacer un llamado de arrepentimiento a toda persona que Call for quiera arrepentirse de sus malos hábitos, sus malos caminos, change your ways, para que comience a ver un cambio en su vida, change in your life, un cambio para bien. change for goodness. Entonces, si se sigue comiendo del mal, no espere. If you're eating from Oiga, espere seguir con
con diarrea espiritual. Spiritual Si diarrhea. comienza a comer del bien, From goodness. espere que el bien le va a sanar espiritualmente, Spiritually. hablando, y las cosas And things en su vida va a cambiar. in your life are going to change. Amén. Amen. Vamos a hacer una oración. We're going to do a prayer right now. Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creator of heavens te damos gracias en esta tarde, en esta noche, tonight. porque sabemos, Padre, que tú estás aquí. We know that you're here. Sabemos, Padre, que muchos fallamos, That, many of us have failed. pero así como dice Primera de Juan, capítulo 1, Padre, Chapter 1, verse 1. nuestro Señor Jesucristo Lord Jesus Christ, ya pagó por nuestras faltas, por nuestras fallas. for all of the wrong things. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, For us. y aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador, Receive this honor, Ya. this se le ha escrito su nombre appreciation. en el libro de la vida. The book of life. Por lo tanto, gracias te damos. Thank you, Lord. Sigue la obra, Padre. Please continue. Sigue la obra en todos nosotros que queremos entrar en tu reino. Toca a aquellos que aún no te conocen para que te conozcan. Gracias te damos, Señor. La gloria y la honra es tuya. Amén. Amen.